quería comentar simplemente dos cosas, porque lo importante es lo que nos vaya a decir Nazarí. Lo importante es que el programa de actividades que se realicen tanto en la universidad como en el resto de la sociedad sea un programa que abarque todo el año. Y en segundo lugar, y me congratula decirlo, no hacer cada una la guerra por nuestra cuenta. Es muy importante la presencia aquí de autoridades que por suerte nos vemos con mucha frecuencia, lo cual significa que colaboramos mucho. Es muy halagador tener aquí a mi compañera Marisa de Asíes, con la que colaboramos durante todo el año, a Fouza de ACEM, con la que también hacemos colaboración constante durante actividades que hacemos. Y lo importante es lo que decía anteriormente, que la Universidad de Oviedo es vuestra casa, que es una institución pública y comprometida por la lucha de la igualdad entre hombres y mujeres también en la universidad, y que os invitamos no solamente a esta casa, en esta actividad de hoy, sino a todas las que se vienen realizando a lo largo del año en pro de la igualdad de género. Repito, muchas gracias por estar aquí. Esta es vuestra casa y cedo la palabra a Marisa León de Asíes para que presente a nuestros ponentes. Agradecer al anfitrión, a la Universidad de Valladolid, en su nombre César, que siempre tiene una mano tendida para temas de igualdad, desde su unidad de igualdad, y para la asociación de Asíes. Yo simplemente quiero, aparte de agradeceros vuestra presencia y daros la bienvenida, pues dar la voz a las personas a las que hemos invitado. Por una parte a Fusia, en nombre de la entidad ACCEN, y este año hemos querido dar un giro y traer pues a una persona excelente que nos va a transmitir y a dar una visión del entorno islámico, del entorno, de lo que se vive en ese entorno, ¿no? Comentar que Asíes es una asociación cuyas siglas son de Asociación Igualdad es Sociedad. Venimos desde el 2010 con carácter paritario, hombres y mujeres, mujeres y hombres, trabajando el tema de la igualdad, con una apuesta muy fuerte por incorporar a los hombres a este trabajo feminista, a este trabajo de lucha por empoderar a las mujeres, por prevenir y aislar la violencia de género. Y por nuestra parte, y como quien realmente tiene el protagonismo es Nazanin, pues damos la bienvenida y la palabra a Fusia y a Nazanin. Muchas gracias. Voy a ser breve y la voy a presentar directamente. Nazanin, refugiada política de origen iraní, reside en España desde 1983, es licenciada en Ciencias Políticas, ha trabajado como profesora en Relaciones Internacionales y Cuestiones Islámicas en diferentes universidades españolas y como analista política escribe en la prensa nacional. Ha publicado 17 libros, hoy por hoy es una figura en tema de igualdad y nos va a plantear unas cuestiones para reflexionar y para pensar. Bienvenida, Nazanet, y adelante. De verdad, de corazón, muchas gracias por esta oportunidad para poder compartir algunos conceptos que rondan en la prensa española, entre las fuerzas incluso progresistas, muchos conceptos que no coinciden con la realidad. Por otros sectores de la sociedad utilizan la xenofobia contra los inmigrantes de origen musulmán, tachando a todos de terroristas o fanáticos islámicos, ¿no? Como un peligro incluso para la cristianidad del Estado español, que lo ha dicho un sacerdote. Me han pedido que hablara del tema del feminismo islámico. Aunque yo lo he ampliado porque obviamente hablar de la mujer en el Islam es un tema absolutamente nuevo. Hace, por ejemplo, 30 años, aunque han existido desde hace muchos siglos, los países musulmanes, las mujeres musulmanas, y ha habido emigración, pero nunca ha habido estas polémicas
sobre los inmigrantes de origen musulmán y sobre la situación de la mujer en los países musulmanes. No ha habido tanto debate. ¿Por qué existe este debate? La situación de las mujeres en esta zona del mundo, en Oriente Próximo, yo me niego a hablar del mundo musulmán, ya os habéis dado cuenta. No hablo de Oriente Próximo, no hablo del mundo musulmán porque tal mundo no existe. Es un invento de la prensa. O sea, mi compañera y yo no tenemos prácticamente nada en común. Aunque ella es de origen también, ha nacido en una familia musulmana, pero ella es marroquí de África, yo soy persa de Irán, y no soy solamente iraní, soy persa de Irán, porque en Irán hay 12 nacionalidades diferentes, podría ser kurda de Irán y hablaría otro idioma que no fuera persa que hablo. Con ella me hablo en español, no en árabe porque mi idioma no lo es. Entonces yo lo que he hecho, he llevado la cuestión en un contexto de por qué. Que hay detrás no del tema, sino de la presencia del Islam como fenómeno, como religión, como actor político y social. También he dedicado parte de la charla a los significados de los velos, porque hay mucha confusión tanto en la administración como entre los periodistas, la gente de a pie. El título está muy bien porque la cuestión que me ha pedido Marisa, el feminismo islámico, son dos términos contradictorios que no se casan. El feminismo no puede ser religioso. Ninguna religión, sobre todo las religiones semíticas, el islam, el judaísmo, el cristianismo, en sus textos hablan de la igualdad entre la mujer y el hombre. Ninguna de estas religiones lo dicen. ¿Hasta qué punto las religiones pueden transmitir, no la igualdad incluso, sino respetar unos mínimos derechos de la mujer de hoy? Mirad, me parece que hace 3 años que falleció Fátima Mernissi. ¿Os acordáis, no? La feminista marroquí. Ella tuvo mucho que ver, digo mucha culpa, responsabilidad quizás, tuvo que ver con este tema del feminismo islámico que la llevó a todos los foros internacionales. De hecho, ella se convirtió en la asesora de la ONU en cuestiones de la mujer del mundo islámico. Es que a mí me sorprendió que una mujer de su nivel, que era una magnífica escritora, hablara de la mujer del mundo musulmán, algo que no existe. O sea, no existe igual que no existe la mujer del mundo cristiano. ¿Qué tiene que ver la mujer rusa con la mexicana cristiana, con la sueca, con la española? Ni a nivel de sus derechos, su desarrollo social, ni siquiera la forma de practicar o concebir la religión son iguales en estos países cristianos. Las imágenes que veréis, gran parte son de Irán, porque el feminismo islámico nace en Irán y muere en Irán también. Aunque luego aparece en España, en Francia, en Marruecos, en Egipto, se convierte en una bandera de las mujeres, de algunas mujeres destacadas de estos países, pero el feminismo islámico apareció en Irán en el año 1989 y desapareció 5 o 6 años después porque no tenía salida. Irán, sabéis que es un país con una historia de 6.000 años, más o menos 7.000 años, y gran parte de la historia de Irán es preislámica. O sea, Islam aparece hace 1400 años, pero nosotros, los egipcios, por ejemplo, los indios o los iraquíes, tenemos una historia mucho más larga que la historia posislámica. Y curiosamente, uno de las bases de los integristas, fundamentalistas islámicos, que han prohibido todas las culturas preislámicas, intentan, digamos, desacreditar y hacer desaparecer estas culturas. Esta es Irán. Irán hace 4.000 años celebraban, desde hace 4.000 años hasta la llegada de los musulmanes a Irán, que es el siglo VII, se celebraba el día 24 de febrero, equivalente al 24 de febrero, el Día de la Mujer. Primer país del mundo que celebra el Día de la Mujer, y era el día que las mujeres expulsaban a los hombres de las aldeas y reinaban, hacían todo lo que les daba la gana. Todavía esta fiesta pervive en algunos pueblos de Irán, incluso ciudades grandes del norte del país. Luego, mirad, estas mujeres, esta foto
he recogido unas fotos para que veáis la diferencia incluso de vestimenta, que no es poca cosa, no es cuestión cultural, sino el cambio en la vestimenta de la mujer es uno de los símbolos de la conquista de los derechos. Estas son mujeres del primer comité de mujeres por la igualdad de 1924. O sea, para que vean, ahora ir así, hacerse fotografía así, es 75 latigazos y años de cárcel, si vas así en público. Quería aclarar varios conceptos que se confunden. Mirad, primero es el Islam. Islam es una religión como el cristianismo, el judaísmo. De hecho, el Islam es el judaísmo simplificado. Así. O sea, es gran parte de las leyes de lo que se llama la Sharia, que es el libro que explica las leyes del Corán, que es el desarrollo del Corán durante siglos, en un 90% es la Torah. Y las leyes judías, desde la lapidación hasta, por ejemplo, la ley de talión, que no existe en el Corán, la talión existe pero la lapidación no, se han recuperado desde las leyes judías, porque son hermanos, los árabes y los judíos son hermanos. Por lo tanto, Islam es una religión como las demás, pero además puedo decir que lo que es el Corán es más avanzado porque ha nacido más reciente en el tiempo que la Biblia, tanto antigua como nueva. Pues las leyes sobre la mujer son más avanzadas en el Islam, pero en el Islam, no en el mundo. Eso es muy importante porque el feminismo islámico, uno de los errores que comete, dice, la situación de la mujer antes del Islam era fatal, el Islam dio estos derechos a la mujer. Digo, pero ¿en qué parte del mundo? ¿En Japón, en Amazonia, en Persia o en India? No, en la península arábica. La situación de la mujer antes del Islam quizás era peor, entonces el Islam mejora aquella situación. Pero cuando trasladas estas leyes a los países que son conquistados por el Islam, como Persia, que las mujeres tenían muchos derechos, esto es un retroceso. Luego tenemos la palabra musulmán. Musulmán es como el cristiano, el judío. Puede ser practicante o no. De hecho, la mayoría de los musulmanes del mundo, porque uno nace musulmán, en el Islam no existe el bautizo, no son practicantes, porque la vida capitalista acelerada de hoy no deja sitio para Dios. Pero la palabra islamista quiere decir la extrema derecha islámica, y es muy importante distinguir estas palabras. Luego están los fundamentalistas, estos sí que abundan. Su función no es religiosa, es destruir estados vertebrados de Oriente Próximo y convertirlos o estados extremistas islámicos o en nada, en estados fallidos porque solo y exclusivamente actúan en los países estratégicos que tienen mucho petróleo y gas o son vecinos de un país importante como es la cuestión de Afganistán, que es vecino de China, India, el espacio ruso e Irán. Otro tema también importante es diferenciar entre los estados teocráticos y los estados musulmanes. El estado teocrático es aquel que solo hay 4 en el mundo, que es Arabia Saudí, Sudán, Somalia e Irán. Irán desde el año 74. Quiere decir que aplican las leyes del Corán y de Sharia a rajatabla casi desde el poder. El resto son países musulmanes como Marruecos, Argelia, Malasia, Tayikistán y otros que aplican ciertas normas del Islam dependiendo de qué terreno, dependiendo del grado del desarrollo social, político del país. Por lo tanto, no todos los gobiernos de los países musulmanes son teocracias, ¿eh? Esto es importante. La imagen que hay de la mujer musulmana es esto. ¿Cómo es una mujer musulmana? Es una mujer que lleva el velo. Cuando el 99,9% de las mujeres musulmanas del planeta no llevan el velo. Estas son, por ejemplo, dicen, las mujeres iraníes llevan el chador, que es esta sábana larga que ponen sobre su cabeza. Aquellas son mujeres representantes de Arabia Saudí. Estas son iraquíes. El burka lo llevan las mujeres afganas. Cuando hace 40 años las mujeres afganas no llevaban el burka. El velo es el velo. Estos son velos. No tiene nada que ver luego con pañuelos, con sarís. Esto es el velo y es la bandera de la extrema derecha islámica. Y esta es una prenda impuesta a las mujeres. Y tiene muchos significados que pisotean
todos sus significados, pisotean los más elementales de los derechos de la mujer. Esta prenda, el burka, es una prenda judía, prácticamente sale en la Biblia, que dice que las mujeres judías creyentes, practicantes, no deben ni aparecer su cara, cuando en el Islam permite la cara, las manos y nada más, ¿no? Mirad, este es el mundo llamado mundo islámico. Estamos hablando de 1.600 millones de personas repartidas en 54 países. No tiene nada que ver la situación de un país con el otro. Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán, por ejemplo, que son países de Asia Central, países exsoviéticos, la situación de la mujer ahí es totalmente diferente que, por ejemplo, las mujeres en Sudán o Argelia o en Libia. El país con más habitantes musulmanes del mundo es Indonesia, tiene unos 300 millones y 200 millones son musulmanes. Directamente pensamos en Oriente Medio. Países musulmanes, gente musulmán, Oriente Medio. Y no es por casualidad, porque los medios de comunicación nos llevan, nos dirigen a este espacio, que tiene dos características concretas. Que aquí está, en esta zona, está el 65-70% de todo el petróleo y gas del planeta. Y segundo, que aquí están las dos superpotencias que no son Estados Unidos. Está China y Rusia. Mirad, el mundo islámico no existe. No existe porque esta señora que va en topless es de un país musulmán. Es de Indonesia. Y no pasa nada. Y no es la única que va así. En mi época, en Irán, en los años 70, antes de la caída del Shah, en las costas del mar Caspio, las mujeres iraníes iban en topless. Ahora no pueden no solo no pueden ir en bikini, sino ni en burkini. Esta chica es de Túnez, un país musulmán. Pero va así, pero luego querían los fundamentalistas de Túnez, porque en los países musulmanes también hay de todo. Hay fundamentalistas que mandaron a matarla y luego esta fue campeona de maratón hace unos 10 años. Entonces los tunecinos se echaron a la calle porque fue ganador de una medalla de oro. Esta señora es de Pakistán. La de ojos azules con estos adornos, porque la mayoría de los países llamados musulmanes del mundo son multiétnicos, que de estos 1.600 millones de musulmanes que hemos dicho, los árabes son una minoría de 20%. La mayoría de los países, de la población, grupo étnico principal de los países musulmanes son los malayos, luego están los persas, luego están los kurdos, también los árabes y luego baluches, afganos, pakistaníes, no son árabes, ni hablan árabe, ni entienden el árabe, ni han leído el Corán en árabe. Y ahí estos oficiales, eran militares la mayoría, intentaron desislamizar las leyes más, digamos, subdesarrolladas del Islam. Esta es Pelaya de Egipto, esta es Irán, esta también es de Egipto y aquella es de Irán de los años 60. Y ahora es imposible ver estas imágenes y parece, ¿cómo es posible este retroceso? ¿Dónde, en qué parte del Islam ha dicho que una mujer puede gobernar a los hombres? Esto ha sido uno de los, de hecho dicen, la justificación para que las mujeres no tengan poder, los fundamentalistas, ¿no? Es su justificación, es que Dios no ha mandado ninguna profeta, y se equivocan, porque hay diosas. Antes de las religiones semíticas, hay muchas diosas en el cielo de los países de Sumeria, de Persia, de estos países, ¿no? Mirad, el feminismo a secas quiere decir el intento de que las mujeres tengan los mismos derechos que el hombre. Hay una importante diferencia entre el feminismo judío y cristiano con respecto al feminismo islámico. El feminismo judío, que existe y no se desarrolló en Israel, sino en Estados Unidos, entre la comunidad judía de Estados Unidos, ellas lucharon no solo para poder leer la Torah, es que no podían, las mujeres judías, en la ortodoxia judía, las mujeres son seres que no pueden tocar, son como impuras, no pueden tocar ni el libro sagrado, la Torah, tiene que leérselo un hombre. Hay una ley que se llama Agnut. Y es que, por ejemplo, sabéis que en el Islam y en el judaísmo existe el divorcio. Al contrario del cristianismo, el matrimonio no es una cosa sagrada, ¿no? Es una cosa terrenal. Pero han
puesto 100.000 pegas para que las mujeres no puedan, ellas, no puedan separarse. Pueden ser repudiadas fácilmente con pronunciar solo una palabra. El marido puede echar a la mujer de casa sin sus hijos. Pero ella tiene 100.000 barreras para que al pedir el divorcio, este divorcio se efectúe. Una de ellas es agnut, y quiere decir encadenada. Las mujeres cristianas como tales luchan para que el Papa, aunque es jesuita y es buena gente, ¿no? Aparece así, pues que permita el sacerdocio femenino. Mira, que hasta habla de la homosexualidad en la Iglesia, pero no permite que las mujeres tengan los mismos derechos como hombres en la Iglesia. O sea, hay una barrera más grande para las mujeres que para los homosexuales, para quienes en la Biblia hay penas muy duras. En caso de las mujeres islámicas, musulmanas, hay otra diferencia importante. En los países europeos, donde se está dando mucho espacio al feminismo islámico, cada 2 por 3 se celebra un congreso con la financiación pública para que las mujeres musulmanas progresistas hablen del feminismo islámico, porque suena fenomenal. Pero no saben lo que significa. Para que haya un feminismo islámico debe haber un gobierno teocrático. Entonces, en estos seminarios que yo me he enfrentado a muchos de estos seminarios increíbles, desde hace al menos 30 años que se celebran, estos seminarios feministas y el feminismo islámico, de lo único que hablan es de las bondades del velo. Los musulmanes progresistas existen, pero las religiones no pueden ser feministas. Mahoma es el único profeta entre los 3 profetas semíticas que toma el poder. Él tiene un periodo que es predicador, que es la primera parte del Corán, que habla de la igualdad, de justicia, pero hay un momento que él toma el poder, que es cuando está en Medina, y empieza a aplicar leyes. Y todas estas leyes son tan claras y rotundas que no dejan lugar para ninguna interpretación diferente, ¿no? No quiere decir, no, es que cuando dice que a una mujer infiel hay que pegarle 75 azotes, latigazos, es que lo dice, eso no necesita interpretación. Feministas laicas tenemos muchos planes, para el ecologismo, para las leyes, para todo. No hay, solo hablan de por qué hay que poner el velo, y el velo no impide ser progresista. El velo representa una serie de falta de derechos que va muchísimo más allá que una prenda religiosa. Estas personas, estos señores, todos son hombres obviamente, gobernaron en los países más importantes de Oriente Medio y también de Asia, algunos en los años 50-60, y ninguno era islamista. Es así, es como llegan estos grupos fundamentalistas que cambian radicalmente la situación de la sociedad, pero primero empiezan con los derechos de la mujer. Estamos en el año 1979, esta fecha, 78, esta fecha es clave para la aparición y el surgimiento de estos grupos que se llaman yihadistas o la extrema derecha islámica. Esta foto que veis en el medio es la Casa Blanca, es el despacho oval, está en el fondo está Ronald Reagan, y los que están alrededor son los yihadistas de Afganistán, que luego irán a Libia, luego irán a Irak, y ahora están en Siria, son los mismos, el grupo es el mismo. Les había invitado a la Casa Blanca porque tenía que negociar un gasoducto que tenía que pasar por Afganistán, que se llama el gasoducto transafgano. El año 78 es el año que unos años antes Estados Unidos había perdido la guerra de Vietnam, también antes la guerra de Corea, ¿no? Estados Unidos empieza a perder en la década de los 70 una serie de zonas de influencia a favor, digamos, de la Unión Soviética. Estamos hablando en el contexto de la Guerra Fría. Entre estos países está Nicaragua. ¿Os acordáis de los sandinistas? El año 78 los sandinistas toman el poder. ¿Y qué hace Estados Unidos? Financia un grupo que se llama los Contra, es un grupo terrorista que les paga además con el dinero del narcotráfico, esto se llama Iran Gate, aparece ahí para derrocar a los sandinistas. El año 78 en Afganistán, este es Afganistán. El 78 la izquierda afgana toma el poder, hacen un golpe de estado, los militares toman el poder. La importancia de Afganistán es
que es vecino de la Unión Soviética. Estamos hablando en la Guerra Fría. Estados Unidos y Arabia Saudí financian a estos grupos yihadistas, los llevan de Pakistán a Afganistán y arrasan los pueblos, violan sobre todo a las mujeres y niñas y les matan y aplican las leyes más bárbaras como la lapidación, la ley de Talión. Es año 78. El año 78 en Irán, otra frontera con la Unión Soviética, los iraníes hacemos una grandiosa revolución contra uno de los dictadores más férreos de aquel momento, que es el Shah. Vale, aquí 30 millones de personas durante un año ocupamos las calles para deshacernos de un dictador sanguinario como es el Shah. Claro que Estados Unidos jamás permitiría que en un Irán, que es la primera reserva del gas del planeta, la tercera reserva del petróleo del mundo, además comparte esta frontera con la Unión Soviética, y las fuerzas de izquierda iraní eran muy poderosos. De hecho, llegaron 2 veces al poder en la zona de Kurdistán y Azerbaiyán de Irán en los años 50, 40, que aquí se les escape de las manos. ¿Y qué hicieron? Al no tener una alternativa al Shah, hablaron con Ayatollah Khomeini, le llevaron a París, de Irak, que estaba exiliado en Irak, le llevaron a París, llegaron a un acuerdo con él y le devolvieron a Irán con un Air France. Esto en la época de Giscard d'Estaing, ¿no? Como si fuera Sarkozy, del partido de Sarkozy. Una vez que Estados Unidos se asegura crear un cinturón verde del Islam, del fundamentalismo islámico, porque ¿qué une a los fundamentalistas a Estados Unidos? ¿Qué les une? A un fundamentalista religioso, cualquier religión. En este momento es su anticomunismo, ¿no? Entonces, como aquí nacionalcatolicismo. Mantuvieron a Franco durante 40 años del poder por la geopolítica, no por otra cosa. Aquí les llevan al poder para ser una barrera a la Unión Soviética. Pero no solo hace esto con los fundamentalistas islámicos, utiliza el fundamentalismo cristiano para hacer lo mismo. En otra frontera de la Unión Soviética, en Polonia, Estados Unidos empieza a financiar a Lech Walesa. ¿Os acordáis de él? Del Sindicato de Solidaridad, de extrema derecha católica. Entonces, porque Polonia es el eslabón más débil del espacio soviético, pero hace otra cosa aún más importante, que es colocar en el Vaticano a un papa polaco, que es el papa que colaboró con la CIA para destruir la Unión Soviética. Esto es titular del país del año 99 con los documentos desclasificados. Eso significa que la extrema derecha religiosa, sobre todo antimujer, aparece como un factor geopolítico en nuestro espacio. Los medios de comunicación occidentales pusieron el foco de que en Afganistán hay un grupo terrorista, se llama yihadistas afganos o talibanes, que están pegando a las mujeres, matándoles. Vamos a salvar a las mujeres afganas del burka. Mentira. Aún hoy las mujeres afganas tienen que llevar el burka, son lapidadas, son golpeadas, y cerca del 60% del país está bajo el control del talibán, a pesar de que en Afganistán hay en este momento 200.000 soldados de la OTAN. Es que están ahí no para quitar a los talibán del poder, sino para crear bases militares en Afganistán, que es el país más, el país más estratégico del planeta es Afganistán. No hay país más importante que este. ¿Por qué? Porque es frontera con Irán, con Rusia, ex-Rusia, ¿no? Bueno, ex-Unión Soviética, Rusia. Tiene una frontera con China, tiene una frontera con la India, bueno, así, espacio índico. No sé si conocéis las letras BRICS. BRICS es una alianza económica entre Brasil, Rusia, India, China, que podría enfrentarse al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es una alternativa, digamos, del Banco Mundial. Pues 3 letras de BRICS están aquí, que es Rusia, China, India. Además está Irán, que es el país que está en el plan de Trump para atacar, para ser atacado. Por lo tanto, no es cuestión de que ahí están los talibanes, vamos a liberar a las mujeres. Es que Trump sigue enviando tropas a Afganistán, a pesar de que hemos matado supuestamente a Bin Laden, porque va a haber guerra entre Estados Unidos y Rusia y Estados Unidos y Irán. Pero en este espacio, en vez de que la guerra sucediera, por ejemplo, una guerra mundial en los países europeos. Y este es Afganistán en la década de los 50 y 60.
Las mujeres afganas no llevaban el burka. El burka lo llevaban solamente las mujeres pashtunes, porque es una ropa étnica. Y así iban las mujeres, no en la época de los comunistas afganos, sino incluso antes, en la época de la monarquía afgana, en los años 50, que había una monarquía moderada, muy progresista para su tiempo, iban así. Pero Afganistán ahora es así. Afganistán es un país ocupado, lleno de cárceles, mujeres y hombres mutilados, porque tiene el segundo número de mutilados del mundo después de Camboya, por las bombas que están en el suelo, minas antipersonas, y por las bombas que se les cae desde los aviones de Estados Unidos. O sea, una cosa increíble que, mira, uno piensa que ya ha visto todo el tipo de violencia contra la mujer, pero esta es subasta de una mujer en Afganistán. Pero subasta, no es la trata de mujeres que les meten en una furgoneta, les engañan. No, directamente ya hay democracia en Afganistán. De hecho, los gobiernos europeos, por ejemplo, Alemania, no acepta la solicitud de las refugiadas y las refugiadas afganas porque dice que en su país ya hay una democracia. Y así están subastando a una mujer. Y no forma parte de su cultura. Si no, esta chica no taparía sus ojos si fuera algo habitual. Luego hay un velo que aparece con las guerras. Algunos pueblos, mujeres de pueblos que no llevaban el velo, de repente empiezan a ponérselo porque su país entra en guerra y claro, un soldado, un lumpen, un delincuente que aparecen con las guerras, atacan a las mujeres y las mujeres empiezan a cubrirse para no levantar la tentación de los hombres. Estas son mujeres palestinas. Hay otro tipo de velo que se llama, yo le llamo el velo militante. Y es propio de las mujeres inmigrantes que en Occidente, que han estado muchos años sin el pañuelo y de repente, sobre todo cuando George Bush empezó a la guerra, lanzó la guerra contra Irak y Afganistán y habló del choque de civilizaciones. En pocas palabras se refería que, mirad, en Oriente Medio, todos esos países musulmanes son una pandilla de bárbaros y subdesarrollados. La civilización está aquí. Por tanto, tenemos derecho a atacarles, a civilizarlos, porque si no, vendrán aquí y acabarán con nuestra civilización. Esta forma de tratar a una religión a la que comparten 1.600 millones de personas, además que estas personas no son integristas, no son fundamentalistas, todo lo contrario, son objetivo del fundamentalismo islámico, hizo que muchas de estas personas, yo como trabajé tanto en los institutos aquí en España como en las universidades, lo veía en mis alumnas, que de repente se ponían el velo porque se les humillaba, pensaban que, bueno, sois subdesarrollados, que es esta sharia, que os lapidan. Es importante tener en cuenta estos versículos de los libros sagrados para que veáis que no hay posibilidad de reforma de una religión, hay posibilidad de reforma de la sociedad siempre y cuando la religión se separe del poder político. El Corán, la Biblia dice, Dios crea a Eva para que Adán no esté solo, o sea, le crea para servir al hombre, a Adán. Y dice exactamente lo mismo el Corán, se dirige a los hombres, dice que Dios ha creado a las mujeres para vuestra quietud y felicidad. Entonces, en un momento dado que la mujer ya no la hace feliz, el hombre se da el derecho a matarla. Así directamente. Con toda esta violencia de género que vemos, en parte es por el sistema patriarcal que la religión, no es que la religión sea fuente de este sistema, sino fortalece y justifica, legitima el sistema patriarcado. Esto es también importante tener en cuenta esto, que la Biblia dice, la mujer ha de tener una señal del dominio del hombre sobre su cabeza. El hombre también. La kipa que llevan los hombres judíos sobre su cabeza es símbolo del dominio de Dios sobre los hombres. Y las mujeres tienen que llevar el velo para que demuestren que pertenecen a un hombre. Las que no llevaban el velo en la Edad Media, no solo en el mundo islámico, sino también en el Imperio Romano y griego, eran mujeres prostituidas o las esclavas. Mirad, esta escena es interesante. El velo, la ropa en general, es el símbolo del estatus de la mujer. Aquí veis a Angela Merkel. Siempre que la veis en la televisión, en los actos públicos, va con una chaqueta y un pantalón, el pelo corto sin maquillaje. Se viste de hombre, se hace hombre para ser aceptado en un país tan avanzado como es Alemania, pero va al teatro, va así.
Esta es Angela Merkel entre los hombres. No hay gran diferencia entre esta mujer con burka y aquella señora, porque a ninguna se le autoriza a ser mujer, ¿no? Se está dominado por un pensamiento masculino, porque en español decimos, ¿quién lleva los pantalones en tu casa? Quiere decir, ¿quién manda en casa? Porque los pantalones son símbolo del poder, la autoridad. En espacio público, la falda y el velo es para quedarse en casa. Y como no me dejan terminar, pues termino. Tenía más cosas, pero para 7 horas más de charla, solo para que veáis las fotos. Bueno, mirad lo que había preparado, ¿no? Bueno, sí, termino. Sí, gracias. Gracias. Agradecer pues a ASIES, a todas las personas que han colaborado, a las instituciones que han colaborado, vuestra presencia, y ahora pues nos tomaremos un té con dulces árabes y seguiremos pues luchando por los derechos de la mujer, porque yo creo que tenemos mucho camino para recorrer. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí hoy. Gracias sobre todo. وحشني لو حتى بكون وياك.